Muy bien, gracias, doctor Roberto Moreno Espinosa, por su tiempo, su sensibilidad para compartir con nosotros, participar hoy, dictar la conferencia titulada Cambio de régimen, innovación, políticas públicas y justicia social en México. Este día es jueves 12 de marzo 2026, 6 de la tarde con 4 minutos. Gracias, doctor, por su tiempo. Le conocí hace 6 años, 5 años, en un diplomado de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y sistema anticorrupción, impartido en la Facultad de Administración de nuestra máxima casa de estudios poblana, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y en ese momento impulsado el diplomado por el maestro Teodoro Méndez Herrera y el director de la facultad, José Aurelio Cruz de Los Ángeles. Gracias, doctor Roberto Moreno Espinosa, nuevamente por su tiempo. Me permito dar lectura a su semblanza antes de escucharle. Es doctor en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó estudios de postdoctorado en Government and Policy and Public Policy en la Universidad de Nuevo México. Fue miembro del Consejo Asesor de la Sociedad Civil de la Representación en México del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, de 2001 a 2008. Coordinador del posgrado en Administración Pública de la UNAM, de 1996 al 2008. Es socio regular del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, del Instituto de Administración Pública del Estado de México, IAPEM, socio del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, miembro de la Academia Española de Ciencia Política y de la Administración, es socio de la Fundación Centro de la Provincia de Santa Fe, República de Argentina, miembro fundador de la Red Mexicana de Servicio Profesional, miembro fundador de la Asociación Mexicana de Ciencia Política y también miembro del Consejo Editorial de las revistas, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Revista de Espacios Públicos, Prospectiva, Estudios de Derecho y Ciencias Sociales, Revista Servicio Profesional de Carrera, Revista del IAPEM, Revista Buen Gobierno, miembro del Consejo Asesor de la Revista Venezolana de Gerencia, coordinador de la Red de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación, Gestión, Sustentabilidad y Políticas Públicas en Gobiernos Locales. Ha dirigido 96 tesis, 42 de licenciatura, 54 de posgrado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2 de CONACYT. Ha publicado 7 libros y numerosos artículos y ensayos. Entre los libros publicados se encuentran Origen y Evolución del Municipio en el Estado de México, obra conmemorativa del Encuentro de los Mundos, publicado por el Gobierno del Estado de México en 1993, así como Elementos para el Estudio de la Administración Pública Estatal en México, en este caso publicado por la editorial Miguel Ángel Porrúa, el IAPEM, la UAM y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en 2009. En coordinación con Berta Lerner y Ricardo Uvalle, Gobernabilidad y Gobernanza en los albores del siglo XXI, y Reflexiones sobre México, publicado por el IAPEM y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en 2012. Profesor invitado por 20 universidades nacionales y 7 extranjeras, integrante de la red de investigación CONACYT, Sociedad Civil y Calidad de la Democracia, es presidente del Consejo Directivo de la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro, AC, IAPAS, actualmente profesor e investigador de carrera de la UAM, Campus Amecameca. Una trayectoria extensa, doctor Roberto Moreno Espinosa, y que cuando yo le conocí, insisto, hace 5 años en nuestra Facultad de Administración de la UAP, su conocimiento sin duda alguna eh, se transmite de una manera contundente, trascendental, para impulsar y motivar ese espíritu crítico, propositivo, generador de políticas públicas, y particularmente, y con esto concluyo, el poder afrontar y enfrentar los retos de los cambios civilizatorios del presente, del futuro, que sin duda generan gran impacto en la vida de los seres humanos, en el quehacer político de la administración pública,
y en tantas problemáticas que habremos de enfrentar. Insisto, esto en el marco de la conferencia que amablemente dictará el doctor Roberto Moreno Espinosa, cambio de régimen, innovación, políticas públicas y justicia social en México, para lo cual cedo en este momento el uso de la voz y vamos a compartir pantalla. Adelante, doctor Roberto Moreno, tiene usted el uso de la voz y Listo, pues gracias. mira, te agradezco infinito, en primer término, la honrosísima invitación que me turnaste para pues, participar en esta conferencia, en esta charla, en este intercambio. Destacas muy bien que efectivamente tuvimos el gusto de conocernos poquito antes de que iniciara el problema del COVID, de la pandemia, y que fue una experiencia académica bastante interesante cuando nos tocó arrancar ese diplomado al que haces alusión, que resultó una experiencia, reitero, bastante buena, y que aprovecho yo para comentar que mi participación en diversas actividades académicas en en Puebla, pues la verdad ha sido bastante, bastante amplias cuando se iniciaron los posgrados en administración estatal en Puebla ya en finales de los 80 90. Tuve el gusto de estar en la planta docente, otra serie de programas con el Instituto de Administración Pública de Puebla. Tuve mi seminario ahí en las primeras 7 generaciones del doctorado en Administración Pública. Y bueno, una serie de vínculos con la Universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a través de la Facultad de Administración, en fin, N actividades con Puebla, lo cual a mí me satisface ampliamente porque pues, siempre he tenido pues, una interlocución bastante enriquecedora con diversos actores económicos, políticos, fundamentalmente pluriadministrativos de Puebla. Entonces, esta oportunidad pues es bastante adecuada. Aprovecho de entrada para saludar a los que ya están presentes, Ricardo Villa, tú los que están encadenados, a mis estudiantes, Dana López, a Diana Esmeralda Peña, que pues están desarrollando, formándose de manera bastante bien, y otros públicos que están encadenados, están vinculados en el Zoom y también saludo a los que en tiempo retardado pues se puedan posteriormente incorporar o acercarse a a esta academia. He tenido yo la cuestión de plantear el título de de la conferencia de tal manera que lo voy a hilvanar los 4 aspectos: el cambio de régimen, la innovación, las políticas públicas y la justicia social en México. En primer lugar, quiero enfatizar y destacar que en México están pasando cosas muy importantes, muy trascendentes y que están ubicando al país en una posición bastante bien en el concierto internacional. Se ha dicho que México está de moda, y eso es cierto, ¿eh? México está de moda a nivel mundial en varios planos, desde su régimen político, los cambios de la denominada Cuarta Transformación o el segundo piso de la Cuarta Transformación, una serie de cuestiones, la recuperación de la dignidad del país y algo muy importante, cómo se ha venido enfatizando y revalorando la cultura prehispánica, la cultura de los pueblos originarios, porque efectivamente desde hace ya varios milenios México tiene una tradición cultural civilizatoria impresionante que últimamente se ha destacado. Toltecas, olmecas, teotihuacanos, aztecas, mexicas, zapotecas, mayas, eh, eh, N culturas que realmente fueron de gran altura, de gran nivel, y no se ha perdido todo ese bagaje.
En un momento más haré alusión brevemente, por ejemplo, al mundo maya, que lo estamos redescubriendo, lo estamos revalorando, y digo redescubriendo en el más amplio sentido del término, porque se están encontrando incluso ciudades perdidas y se han recuperado una serie impresionante, arriba de los 15,000 vestigios de lo que fue la cultura maya. Entonces, todo este tipo de elementos dan cuenta de las raíces culturales, de lo que es México, de lo que fue México ayer, anteayer, lo que fue hoy y lo que será posteriormente. O sea, hoy nos enorgullece tener como antecedentes toda esta serie de cuestiones, y lo mejor que podemos todavía recuperar incluso de la época de la colonia y lo que llevamos del México independiente. O sea, todo este tipo de cuestiones está pasando en México. México, además, se está transformando en objeto de estudio, en objeto de análisis. Varios países están muy atentos de los cambios que se están viendo en el caso mexicano a nivel federal, estatal, municipal, en su economía, en lo que es el Plan México, y una serie de cuestiones que yo iré haciendo referencia y haciendo alusión a lo largo de mi charla. ¿Por qué parto de hacer un breve análisis del régimen político? Porque mucho de la innovación en la gestión pública, la innovación en una serie de procesos, la innovación en una serie de programas de políticas públicas, etcétera, están vinculadas al cambio de régimen, al cambio de régimen, que no es un cambio radical, sino va siendo un cambio, pero se va sintiendo día a día el cambio de régimen. En este sentido, quiero compartir con ustedes que he tenido la oportunidad de estar en varios países, entre ellos, por ejemplo, de manera concreta, de manera específica, les comparto mi estancia en España, a donde tuve la oportunidad de hacer una estancia. Me invitaron a impartir dos conferencias, una de ellas en el Departamento de Administración de la Universidad de Alcalá, y otra en el Instituto de Análisis Económico y Social, también de la Universidad de Alcalá. Y en las dos conferencias que tuve la ocasión de impartir allá, hice referencia justamente a los cambios que se estaban planteando en México, y hablaba yo como un supuesto hipotético, pero yo lo confirmaba, del cambio de régimen político en México. Y en esa perspectiva voy a hacer breves consideraciones a los regímenes políticos contemporáneos para después referirme al régimen político mexicano. Si eres tan gentil de pasar a la siguiente lámina, en la siguiente lámina, en la siguiente, sigue, como ahí dice, regímenes políticos clásicos, el parlamentario. Y voy a hacer una consideración del cambio de régimen de la monarquía absoluta a la monarquía parlamentaria. Hay que tener muy clarito que el origen del régimen político parlamentario tuvo su cuna en la Gran Bretaña, en Inglaterra, pues en esta región, en esta isla que es Inglaterra, y el Parlamento. En ese país tuvo lugar, pues, una época más o menos prolongada de lo que fue la monarquía absoluta, en la época de los Estuardo, en la época de los Tudor. Incluso ahí está una ilustración a donde está Enrique VIII, y seguramente con alguna de sus esposas y alguien integrante ahí de su consejo, alguien más. Pero bueno, la monarquía absoluta eh, inglesa como tal, pues obviamente privilegiaba a las clases aristocráticas, a la nobleza y al alto clero fundamentalmente. O sea, ya el bajo clero, el pueblo,
el tercer estado, todo ese tipo de cosas, quedaban muy hasta la burguesía. Ahí la burguesía en ciernes, las fracciones de la burguesía que se fueron gestando en el caso inglés y que tuvieron un boom con la revolución industrial, pero que desde el siglo XVI, XVII, XVIII se fueron gestando las diversas fracciones de la burguesía. Pero realmente quienes sostenían a la monarquía absoluta, pues realmente era la nobleza, la aristocracia y el alto clero. Pero con el fortalecimiento de las diversas fracciones de la burguesía industrial, la burguesía comercial, la burguesía eh, financiera, el, digamos, los terratenientes, los grandes terratenientes, todos ellos se fueron fortaleciendo tanto que se desencadenó lo que el inglés Eric Hobsbawm denominó como las revoluciones burguesas. Y estas revoluciones burguesas le hicieron la guerra al rey. ¿Por qué le hicieron la guerra al rey? Pues porque el rey no los tomaba en consideración y a pesar de que ellos y cada vez iban teniendo mayores recursos, pues no tenían el favor de quien era el que encabezaba, en este caso, la monarquía inglesa. Le hacen la guerra y el rey tiene que doblar las manos y empezar a tomar en consideración la voluntad de las diversas fracciones de la burguesía. Y entonces se da un cambio de régimen y aparece entonces de la monarquía absoluta. Si quieres, por favor, pasar a la siguiente lámina, se pasa de la monarquía absoluta a la monarquía parlamentaria. Ahí, párate tantito, ese es Luis XIV, ese que está ahí en la foto de la época de la monarquía absoluta, pero en este caso de la monarquía absoluta francesa, la monarquía de los Luises, y que también tuvieron una presencia, incluso a mí me parece que el caso de Luis XIV, que hizo la referencia de que el Estado soy yo, pues realmente tenían, se cobijaban con que el rey era tal por gracia divina, conjuntaban los tres poderes, tenían un poder absoluto, como ahí se plantea. Pero todo eso fue cambiando. En el caso inglés se pasa a una monarquía parlamentaria. Si le bajas tantito, ya ahí aparece abajo en la imagen los miembros del Parlamento, de la Cámara Alta, la Cámara Baja, la Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes y el que sería algo así como el primer ministro. Entonces el rey ya tiene que compartir el poder con los miembros del Parlamento. Todavía quedaban representantes de las clases aristocráticas, nobleza, pero emergían los representantes o directamente los que eran de la burguesía industrial, comercial, financiera, terratenientes, etcétera. Entonces cambia el régimen. Ya el régimen de la monarquía parlamentaria ya no es solo sostenido por sino más bien es el régimen de la nueva clase dominante o de las fracciones de la nueva clase dominante. Ahí vemos un cambio de régimen. Vámonos adelante para que podamos ir avanzando. El otro régimen es el que aparece ahí como el régimen presidencial. El régimen presidencial que tiene su cuna en la Unión Americana. Lo que vemos ahí es una representación, una pintura de lo que fue el Congreso de Filadelfia de 1774 aproximadamente, cuando están poniéndose de acuerdo, habida cuenta que se deshacen del yugo en que los tenía la monarquía inglesa, adquieren su libertad y le están dando forma al gobierno que se va a extender en los Estados Unidos y que es justamente el surgimiento del régimen presidencial. Ahí tenemos, si le bajas tantito, como los conceptos que todos conocemos
como la división de poderes, el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo. Y aquí, en el caso del régimen presidencial, nosotros sabemos que el jefe de Estado es también jefe de gobierno, el presidente. En el modelo inglés, en el modelo parlamentario, en la monarquía parlamentaria, el jefe de Estado es el monarca, que se va haciendo prácticamente un mero símbolo, y el poder se deposita en el Parlamento, en donde hay un primer ministro y las fracciones de la, digamos, de los partidos políticos que luchan por el poder. En cambio, en el caso del régimen presidencial, encontramos que hay una síntesis entre el poder, o sea, el jefe de Estado y jefe de gobierno. Como por ejemplo aquí en el caso nuestro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues es jefa de Estado y es jefa de gobierno, es jefa de gobierno, pero tenemos tres poderes: judicial, el legislativo y el poder ejecutivo, que tienen que ver con aquella teoría de los pesos y contrapesos, de los equilibrios y balanzas que se generó en la Unión Americana. En fin, esos son algunos antecedentes. Hay mucho más, pero pues los tiempos vamos a aprovecharlos de la siguiente manera. Vámonos al caso mexicano. Y vámonos al caso mexicano pues casi en la última década, casi pues del 18, 19 para acá, en donde ya se empieza a notar más el cambio de régimen, pero el cambio de régimen político mexicano viene desarrollándose, viene presentando sus antecedentes desde los 60 del siglo pasado, desde los 60. Yo lo ubico desde que los movimientos ferrocarrilero, magisterial, médico, estudiantil, etcétera, se movilizaron para tener un poquito de mayor participación política, pero el régimen era de tal forma autoritario y hasta represor. Recordemos la represión del 68, la represión estudiantil, a donde pues asesinaron a más de 1,000 seguramente, aunque nos dijeron que habían sido menos de 100, pero no es cierto, fueron mucho más. Pero en aquel entonces, pues sí, sí teníamos un régimen altamente autoritario, vertical, etcétera. Pero ya se empezaban a notar cierto tipo de manifestaciones de querer participar. Tal es el caso, repito, de esos movimientos a los que hago alusión, el que tenemos más fresco que nuestros cuadros, las mentes, las juventudes, las generaciones actuales ya tienen idea, ya tienen conciencia de ello, es del movimiento estudiantil del 68. Cuando hablamos del 2 de octubre, no se olvida, ellos ya saben a qué se refiere cuando se hace alusión al 2 de octubre. Entonces, el cambio de régimen en el caso mexicano se fue gestando poco a poco, se fue gestando poco a poco, pero a finales digamos, a finales de los 70, principios de los 80, empieza a generarse lo que es el periodo neoliberal, un periodo neoliberal que podemos englobar así muy directamente, como lo hemos visto, del sexenio de Miguel de la Madrid al sexenio de Enrique Peña Nieto. Son 6 presidentes, 6 sexenios, a donde de manera muy notable el régimen neoliberal hace acto de presencia, y lo que nos deja es algo pues que no favoreció a las mayorías. Esto es una clarísima, hay muchísimas evidencias. Yo lo denomino a este periodo reitero, del periodo de Miguel de la Madrid a Peña Nieto, 36 años, el régimen neoliberal oligárquico. O sea, se gobierna para una oligarquía. Es este concepto, yo lo recupero del planteamiento que hace, o que en su momento hizo el politólogo Juan Felipe Leal cuando estudió
el periodo de Porfirio, el Porfirio Díaz, el porfiriato, al régimen del porfiriato, que él lo denominó el régimen liberal oligárquico. Régimen liberal oligárquico. Ahora realmente fue el régimen neoliberal oligárquico, que tuvo como doctrina, entre otras, lo que fue el consenso de Washington y toda una serie de excesos que se cometieron, como la venta, remate de empresas públicas, el enriquecimiento de pocos, el remate de los bancos, que México tenía bancos nacionales y que se fueron rematando a los privilegiados, grupos de privilegiados en el periodo, parte de Miguel de la Madrid, pero lo más que fue en el periodo de Carlos Salinas de Gortari. Y además hay que recordar que en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, que por cierto llegó de manera ilegítima al poder, que no llegó por los votos, sino llegó con una situación fraudulenta. Acuérdense ustedes de la caída del sistema y todo lo demás que se generó en aquel entonces, pero en su periodo se remataron, se vendieron una serie de empresas y se favorecieron a pequeños grupos, tanto que si ustedes entran al Internet y le preguntan al Internet rápidamente durante el periodo de Carlos Salinas, le preguntan los ricos que marcaba la revista Forbes a la llegada de Carlos Salinas y a la salida. Cuando Carlos Salinas inicia su sexenio, había una familia mexicana que aparecía entre los millonarios que consideraba la revista Forbes. Cuando termina su sexenio ya había 24 familias altamente adineradas, altamente ricas, pero la pobreza en el otro extremo se incrementó de manera significativa. O sea, se concentró la riqueza, pero se socializó la pobreza. Pero eso fue parte de lo que nos fue legando el periodo neoliberal, y se empezaron a privatizar una serie de servicios que constitucionalmente eran derechos sociales, de manera muy señalada, como fue salud y educación. Se legisló para hacer posible de manera más clara la privatización de este tipo de servicios. También se desreguló, por ejemplo, la cuestión del ejido mexicano, para que los ejidatarios pudieran rematar sus tierras, venderlas, etcétera, etcétera. Y eso ha provocado serios problemas al caso mexicano. Pero eso se fue trabajando a lo largo. Después de Carlos Salinas, acuérdense que, por ejemplo, en el caso de Ernesto Zedillo, privatizó los ferrocarriles, todo se privatizaba, o sea, tenían esa vocación de privatizar, privatizar. Eh, Nos endilgó en ese periodo de Ernesto Zedillo lo que todos conocemos como el Fobaproa. Ese Fobaproa, que las deudas privadas, las deudas que se generaron por parte de los banqueros y otros grupos privilegiados, y que según aquel entonces había la posibilidad de que se desencadenara una crisis financiera no solamente en el país, sino a nivel nacional, y entonces se generó el famoso FOBAPROA. Ese FOBAPROA, que las deudas privadas se hicieron públicas y entonces el país adquirió una deuda que se sigue pagando y que todavía van a pasar 2 generaciones más para que se termine de pagar esa deuda en la que metió el periodo de Ernesto Zedillo a la sociedad mexicana, a la sociedad mexicana. Entonces, y así por el estilo podríamos ir viendo cada uno de los sexenios. Eh, no voy a extenderme mucho, pero en el caso eh, del régimen, de todo ese régimen, repito, fue calificado, yo lo califico de régimen neoliberal oligárquico, porque se gobernó para los privilegiados. O sea, se desarrolló una serie de políticas públicas
para concentrar el ingreso y al pueblo, a las mayorías, siempre se les fue rezagando, se les fue arrinconando, etcétera. Los poderosos no pagaban impuestos, entiéndase los banqueros, entiéndase una serie de tiendas departamentales o otros propietarios como Salinas, que, bueno, al fin, finalmente ya está pagando sus impuestos, pero los contribuyentes mayores, a los que se denomina hoy los contribuyentes mayores, pues no pagaban impuestos y a veces se les regresaban los impuestos. Entonces, calificar a ese periodo de régimen neoliberal oligárquico no me parece ninguna exageración. Me parece que era una situación clara. Pero de ese régimen neoliberal oligárquico, la sociedad mexicana mayoritariamente se fue movilizando, nos fuimos movilizando para provocar un cambio de régimen. Entonces, ya le pongo ahí, si quieres bajarle, por favor, Ernesto, del régimen neoliberal oligárquico, ahí está, hay una que recuperé yo del internet, dice, saldos del neoliberalismo, dice, concentración de la riqueza en pocas manos, y del otro lado, la justicia social, el salario justo, el bienestar, la salud, pues ahí pueden esperar, ahí pueden esperar. El fiel de la balanza se carga de manera exagerada hacia los tenedores del capital, de la riqueza, concentración de la riqueza. Ese fue, y aparte, bueno, otra serie de excesos que habría que ir analizando, el saqueo, la corrupción a todo lo que daba y una serie de situaciones que son demostrables. Entonces viene el cambio, empieza el cambio de régimen. Ese cambio, si le bajas, por favor, Ernesto, se pasa de ese régimen neoliberal al régimen humanista mexicano, un régimen humanista mexicano. ¿Qué quiere decir ese régimen humanista mexicano? Bueno, que de la concentración de la riqueza, ahora hay que empoderar al pueblo, empoderar a la mujer, darle mayor relevancia a la mujer, que haya una mayor equidad de género, mayores libertades, aquello de que por el bien de todos, primero los pobres, se hace una realidad, empieza a hacerse una realidad, es decir, se pasa del gobierno para pocos al gobierno para el pueblo, para las mayorías. En alguna de mis charlas, me acuerdo que uno de los participantes, ya en la fase o en la interlocución que se da, decía, doctor, dice, yo lo que he observado, dice, es que lo que antes se concentraba en muy poquitos, ahora se socializa en millones, en millones. O sea, él lo ejemplificaba, decía, por ejemplo, lo que conocemos como las eh, pensiones para adultos mayores, para discapacitados, becas para estudiantes preparatorianos de manera universal, programas como Sembrando Vida, etcétera, a los que me referiré en un momento más. Todo este tipo de situaciones, dice, si sumamos, dice, son millones los que se favorecen con una redistribución del ingreso. Y antes lo que se concentraba, si acaso en el 1%, dice, ahora se socializa en una mayor cantidad de ciudadanos, de miembros de la comunidad, del pueblo mismo. Y eso no hay la menor duda, porque, por ejemplo, si somos un país de 130 millones, el 1% es 1 millón y algo. Yo creo que si se concentraba en el periodo neoliberal en 1 millón ya era mucho. Yo creo que eran de 1 millón de personas quienes se veían favorecidas. Ahora son millones. Lo que se redistribuye en becas, en fertilizantes y toda una serie de cuestiones que me voy a detener un poquito en ello, pues es 1 billón de pesos. Y esto se ha traducido en el fortalecimiento de el mercado interno. Hoy los
tenedores de capital y de las empresas están bien contentos porque la gente compra más. Entonces está bien, o sea, el régimen mexicano está resultando bastante interesante porque se atiende a todos los sectores, pero a los que tradicionalmente estaban olvidados, rezagados y pobreza extrema, se les está atendiendo tanto que datos que da un organismo exterior a México, todo el mundo sabemos que el Banco Mundial dio el dato que hasta 1900, digo, perdón, del 2019 al 2024 salieron de la pobreza algo así como 13 millones y medio. O sea, es una cantidad significativa por la serie de ajustes, transformaciones a los que me seguiré refiriendo en lo que compete a las políticas públicas. Entonces, llamarle al régimen, eh, ahí yo le puse régimen humanista mexicano, pero se hace referencia mucho al humanismo mexicano, que tiene connotaciones filosóficas, etnográficas y una serie de cosas más. Pero le dejé régimen humanista mexicano para hacer referencia a que del régimen neoliberal oligárquico que se gobierna a pocos o que se favorece a pocos, ahora es un régimen humanista mexicano a donde el ingreso y una serie de políticas públicas se socializan y favorecen a las mayorías. Y eso lo vamos a ver ahorita en las siguientes láminas. Bueno, ahí me quedo con lo que compete al cambio de régimen. Y vamos a una idea de la innovación en la gestión pública. Solamente va a ser ese, me voy a permitir leer lo que ustedes están viendo en pantalla. Dice, la innovación en la gestión pública se refiere a la capacidad del Estado y sus administraciones públicas, sea en el Estado mexicano, que es federal, nuestra forma de Estado federal, que tiene tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, y los municipios pues, tienen sus autoridades como las delegaciones, etcétera, autoridades auxiliares, etcétera, pero son tres órdenes de gobierno. Dice, para transformar sus procesos, estructuras y servicios con el fin de responder de manera más eficaz, eficiente y legítima a las necesidades sociales. La innovación en el sector privado se orienta fundamentalmente a lograr más competitividad y posicionamiento en el mercado. En el sector público implica generar valor público, mejorar la calidad de vida, fortalecer la confianza ciudadana, desterrar la corrupción y promover el desarrollo sostenible y sustentable, diría yo. Así, innovar en el ámbito público busca introducir nuevas ideas, métodos o tecnologías que permitan resolver problemas complejos, simplificar trámites, transparentar decisiones, ampliar la participación social y ciudadana y fortalecer el desarrollo democrático. Esta es la innovación, pero si ustedes se dan cuenta, ¿en qué se ha innovado? Se ha innovado en muchos aspectos que si en vez de haber llegado al poder lo que hoy conocemos como el Movimiento de Renovación Nacional, o sea, Morena, y que hubiera llegado el PRIAN, la serie de innovaciones a las que voy a hacer referencia no se hubieran hecho. Me pidieron un artículo, hice un artículo que se publicó, luego les doy la fuente, y hice un ejercicio al azar de los 100 puntos que se comprometió el expresidente López Obrador durante el sexenio, que habló de 100 puntos. Yo escogí aleatoriamente alrededor de 15, me parece, y luego los desglosé. Bueno, pues esos 15 puntos que después se hizo mucha innovación, que se innovó mucho en la gestión pública mexicana. Si hubiese llegado el PRIAN, PRD, no se hubiese
innovado en ninguno de ellos, porque era contra natura, no entraba en sus objetivos. Bueno, esta es la innovación. La innovación pública en México es una de impacto mundial. Por ejemplo, alguien está ahí queriendo hablar, si alguien quiere intervenir con toda libertad, ¿eh? Porque por ahí se escucharon algunas voces. Bueno, México está innovando, pero verdaderamente de manera magistral y con un enorme impacto. Por ejemplo, ¿cómo le hace México o cómo tuvo que hacerle el gobierno mexicano para que actualmente 14 millones de adultos mayores reciban una pensión, para que 12 millones reciban una beca, la beca Benito Juárez, para que 430,000 sembradores en el programa Sembrando Vida reciban su pago mensual? ¿Cómo le hace para que 2 millones y fracción de jóvenes reciban un apoyo en el programa de jóvenes construyendo el futuro? O sea, todo este tipo de cuestiones ha requerido de una innovación en la gestión pública para poder atender, para poder hacerle llegar sus pensiones a todos ellos. Se tuvo que generar, por ejemplo, la creación del Banco del Bienestar y una cantidad amplia. Ahorita, por ejemplo, ¿cuántos bancos del bienestar hay en el país? Hay arriba de 1,500 bancos del bienestar para que se pueda realmente, eh, cada que se distribuyen las pensiones, las becas, etcétera, puedan ir pues más allá de los bancos ah, comerciales, a los bancos del bienestar a retirar su dinero y que tengan en lo más cercano el servicio. Todo eso es innovación, porque si no se tuviera una innovación en donde los procesos fueran de carácter, aplicando las nuevas tecnologías y toda una serie de cosas, los equipos que se requerirían para hacer llegar esas y concretar toda esa serie de políticas de bienestar sería inconmensurable. Entonces hay que innovar. Pero bueno, vamos a las políticas públicas. Le pongo ahí políticas públicas recientes. Quiero referirme de manera ejemplificativa a lo que se ha impulsado para lo que dice ahí fortalecimiento del sur-sureste del país. ¿Por qué razones? Porque durante más de un siglo no se atendió esta región, esta parte del país, el sur-sureste. Se atendió de manera muy periférica, a pesar de que de ahí salía mucho petróleo, o de ahí se recuperaba mucho petróleo, se explotaba mucho petróleo, mucho hidrocarburo. Pero a partir del 2019 se desarrollaron una serie de políticas públicas para el fortalecimiento del sur-sureste, entre ellos el Tren Maya. Creo que es la obra más amplia, un Tren Maya que dio empleo a muchísimos trabajadores, a empresas, al ejército, de los ingenieros militares, a empresas privadas, nacionales, extranjeras, porque una obra magna, pero esa obra ahora conecta a 5 entidades federativas. Ustedes lo pueden ubicar desde Campeche, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, 5 entidades federativas ubicadas en el sur-sureste que ahora disponen de ese tren y que ha fortalecido el turismo, ha fortalecido la movilidad y se está trabajando mucho ya para que también haya tren de carga y todo en varias cuestiones. Y a través de todo esto se replanteó, se recuperó, se revaloró todo lo que es la cultura, el mundo maya.
el mundo maya, pero de manera importantísima para el país. Esto es algo verdaderamente trascendente. Y hay algo más. Bueno, vámonos con el que sigue, con el transísmico. O sea, en el también tenemos el transísmico, esta ruta ferroviaria que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos, en el istmo de Tehuantepec, que es una distancia de poquito más de 300 kilómetros y que va a competir y va a llegar a competir incluso con ciertas ventajas con el canal de Panamá, aquí por la vía terrestre. Pero este periodo, este tramo, esta región del país se está favoreciendo, aparte de lo que se favorecieron cuando se construyó, cuando se reconstruyó, porque ahí mismo, si le bajas tantito, por favor, Ernesto, hay lo que se llama, bueno, ahí también esto se recuperó todo lo del mundo maya, ahí tenemos algunas de las ciudades que se fueron redescubriendo, etcétera. Y así como está esa, van a encontrar muchas ciudades que hoy podemos visitar, llegando en avión, llegando en autobús, en automóvil, y ya desde Campeche podemos subirnos al Tren Maya y luego ir a todo este tipo de cosas. Estoy hablando cuando nos demos tiempo, pero quienes se dan tiempo y ya han ido, pues es una experiencia sensacional. Si le bajas tantito, viene lo que en ese tramo que aparece bien en los polos de desarrollo. O sea, aquí sigue siendo Coatzacoalcos, Salina Cruz. Bueno, pues en este periodo, en este lapso, hay 10 focos, 10 polos de desarrollo en ese corredor transísmico. Ahí solamente se mencionan Texistepec, Coatzacoalcos, Coatzacoalcos 2, San Juan Evangelista, el barrio de la Soledad, Mixtequillas, Ciudad Ixtepec, etcétera. Pues son 10. Ahí hay esos polos de desarrollo están elaborados, están construidos con un criterio de sostenibilidad, porque las empresas que lleguen, sean agroindustriales de alimentos, de cuero y textil, energía, equipos de transporte, forestales, logística, etcétera, que lleguen a sentarse ahí, tienen que cumplir una serie de requisitos como que la Secretaría de Ecología les autorice que sus procedimientos, sus procesos productivos y todo lo demás no contamine el medio ambiente o contamine lo menos, que tengan procedimientos ahí de reciclamiento y de toda una serie de cosas para más o menos preservar el medio ambiente y, claro, innovar y producir. Entonces, y que a los empleados, a los trabajadores que vayan ahí, se les den salarios remunerativos de acuerdo a la legislación laboral que se ha actualizado en el país. Entonces, esta política pública de fortalecimiento del sur-sureste ha sido enorme, enorme, enorme de amplias repercusiones. Pero me voy a seguir refiriendo a esta política pública en materia de movilidad. Si me haces favor, Ernesto, ahora vámonos a fijar tantito en el sistema ferroviario mexicano. El sistema ferroviario mexicano hace referencia fundamentalmente a la parte de movilidad de pasajeros, porque el de carga ya hay, pero se va a fortalecer también lo de carga. Pero lo de pasajeros prácticamente se va a recuperar a nivel de todo el país una red ferroviaria que nos va a permitir llegar a varias de las fronteras con los Estados Unidos, pero también con Belice y con Guatemala, con Centroamérica. La idea es de que probablemente el tren Maya o el tren que va después de Palenque a Ciudad Hidalgo, que tiene frontera con Guatemala, se prolongue hasta Panamá. O sea, prospectivamente puede prolongarse hasta Panamá la red ferroviaria. Pero esta red ferroviaria que está muy avanzada ya, la que va de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y de este Aeropuerto Felipe Ángeles a Pachuca, el año próximo se inaugura el tren.
Y ya muy avanzado, va avanzando bien el tren eléctrico de doble vía que va a Querétaro y también va muy avanzado el de Querétaro a Irapuato pasando por Salamanca. Y algunos tramos de más arriba también ahí lo van avanzando. De aquí al 30, al 2030, todo esto ya va a estar inaugurado y va a estar en funciones. ¿Qué impacto tiene esto? Tiene muchos impactos. Yo solamente menciono algunos. Por ejemplo, nos va a permitir movilizarnos de manera más económica, de manera en menos tiempos. Vamos a ahorrar tiempo, vamos a ahorrar recursos, se va a contaminar menos porque hay en la parte cuando son trenes eléctricos contaminan menos y cuando son híbridos, bueno, también contaminan menos. Ya cuando utilizan otro tipo de combustibles, se supone que también van a tener cuidado. ¿No? Bueno, algo que es salta a primera vista. Imagínense ustedes los millones de horas hombre que se van a ahorrar utilizando vías férreas que van a consumir menos tiempo y van a contaminar menos. Son millones y millones de horas hombre, millones que nos vamos a ahorrar en varias modalidades de movilidad a nivel nacional, a nivel local, a nivel regional. Horas hombre que se van a traducir en, en que esas horas hombre, miles de millones, se podrán canalizar a otro tipo si quieren, hasta el ocio, a mejorar la calidad de vida, a canalizarlo a otras actividades productivas. O sea, económicamente tiene mucho impacto, turísticamente tiene mucho impacto, calidad de vida tiene mucho impacto y una serie de cuestiones, indudablemente que toda esta política pública es de gran trascendencia en el caso mexicano. Y ya podemos irnos, digo, entramos más cortos de la Ciudad de México a Toluca, la capital del Estado de México, y en breve podremos utilizar metro y luego el tren de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y de ahí a Pachuca. O sea, esto ahí va avanzando. Ya pasamos a la siguiente lámina y nos vamos ahora con los caminos rurales, otra política pública de amplio impacto. Estos caminos rurales que estamos viendo ahí fueron construidos directamente por la población a donde se definieron se les canalizó el recurso para que hicieran sus caminos, sus carreteritas, estas muy bien hechas, con características técnicas de alto, de alta calidad. Son de concreto hidráulico, concreto armado, de más como de 20 centímetros, o sea, es bastante sólido. O sea, van a tener una calidad, una capacidad de duración bastante significativa. Se van a fortalecer los mercados locales, el traslado de personas, de mercancías, de animales, de N cosas a través de esto, y ya no se van a echar a perder en la época de lluvias. Y la construcción la hizo la propia comunidad. Se les enviaron los recursos, se les dio la confianza, los municipios. Si le bajas tantito, Ernesto, ahí vamos a ver una imagen en cómo en la construcción están trabajando señoras, jóvenes, etcétera, en la elaboración, en la construcción del camino rural. Y esto le ayudó a las comunidades porque hubo derrama económica, hubo empleo, usos y costumbres se concretaron ahí y aparte hicieron su camino rural con altas especificaciones. Y estos caminos rurales actualmente se están haciendo en aproximadamente 12 estados de la federación. Se inició en Oaxaca porque era no solamente de las más rezagadas, sino porque ahí la cultura del tequio, la cultura de la aportación, de la cooperación con la comunidad y de la más transparencia y menos corrupción era muy marcada. Entonces, ellos ya llevan alrededor de 400 caminos
así de esas especificaciones bastante bien. Entonces, esta política pública tuvo o ha venido teniendo un impacto regional y ya casi abarca como el 40%, casi la mitad del país, de los estados que están participando. Seguimos más con la siguiente política pública, que me parece que también es de grandísimo impacto, que es el de Sembrando Vida. Acuérdense que se definió esta política pública en la cual lo que se pretende, y ya se rebasó la meta, era sembrar árboles frutales, maderables, hortalizas y maíz y etcétera, etcétera, en más de 1 millón de hectáreas. Actualmente son 420,000 los sembradores, los que con una extensión de tierra de su propiedad de 2 hectáreas a 5, reciben pues, prácticamente lo que es un salario de 6,250 mensuales, y aparte cultivan su propia tierra, y en muchos lugares de donde está Sembrando Vida ya los árboles han crecido, ya están creciendo café, plátano, etcétera, etcétera, muchos árboles maderables que ya están más o menos en buen nivel, y los árboles frutales, pues que ya están produciendo frutas dependiendo de la región. Se están creando mercados regionales, se cultiva café, empieza a haber también programas para exportar, para distribuirlo a nivel nacional, y se traduce también en aportaciones fundamentales en la autosuficiencia alimentaria. O sea, la autosuficiencia alimentaria del país, y también se impacta, es uno de los programas más grandes del mundo, si no es que el más, con un criterio de sustentabilidad, no de sostenibilidad. Aquí es más de sustentabilidad. Si se dan cuenta, para quienes estamos estudiando estas diferencias entre sostenibilidad y sustentabilidad, se aproxima más al concepto de sustentabilidad, y el que vimos del transísmico, los focos de desarrollo, los polos de desarrollo, que van a ser más hacia la industria, hacia todo este tipo de cosas, más hacia la sostenibilidad. Pero bueno, ambos, y particularmente hace aportaciones importantísimas al mejoramiento del medio ambiente. Abajo hay otra imagen, Ernesto. Abajo tenemos otra imagen, ahí ya están creciendo, pero hay lugares, hay varios terrenos en diferentes entidades federativas a donde ya los árboles han crecido, y lo que tienen en medio de los árboles de manera muy, muy, muy importante. ¿Qué tiempo nos queda, Ernesto? Doctor, bueno, son las 7 de la noche. Si gusta unos 5 o 10 minutos más de exposición y transitamos a A preguntas y las respuestas, si preguntas. le parece. Sí, cómo no, cómo no. Ya casi estamos terminando. Vámonos ahora a la de la justicia social. En la justicia social, pues ahí, ¿qué es lo que vamos a ver? Si ustedes pueden ver, ahí está lo que es lo de adultos mayores, o sea, la pensión a adultos mayores, a mujeres y adultos mayores. Mujeres desde los 60 años y adultos mayores en general con pensión universal de los 65 y más. Entonces, mucha gente, o varias gente, a mi manera de ver, muy fuera de lugar, plantea esto como políticas asistencialistas, y no, son políticas vinculadas a la justicia social, porque es una retribución que la sociedad mexicana hace a sus generaciones mayores, que ya aportaron al desarrollo social, al desarrollo económico, al desarrollo cultural durante X número de años de su vida, y ahora ya de los 65 y más es una compensación que les hace la sociedad. Esto ya se estableció constitucionalmente, ya es un mandato constitucional hacer esta retribución. Eh, si bajamos, si bajamos la lámina, pues hay más
Ahí creo que se nos fue Ernesto para que, pero bueno, hay toda una serie de programas y de políticas públicas de gran magnitud, eh, que son becas a estudiantes, becas a la beca universal a los preparatorianos, etcétera. Si le vas bajando, Ernesto, por favor, ya casi para ir terminando, ahí hay una relación de los programas de bienestar. Yo no me mencioné a todos. Solamente está el pensión para el bienestar de personas adultas mayores, pensión para personas con discapacidad, apoyo a mujeres de 60 a 64 años, becas para el bienestar Benito Juárez, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, sigue abajo, en fin, es una serie de cuestiones que están trabajando y que se están replicando en las entidades federativas. Algunas entidades federativas están trabajando también en este tipo de cuestiones que son políticas públicas de impacto social, de redistribución del ingreso y a donde se concreta y se materializa no lo que es el mero crecimiento, sino lo que es el crecimiento y el desarrollo. O sea, todo esto es lo que le da contenido al cambio de régimen. Un cambio de régimen que ahora sí mira a las mayorías, que ahora sí está atendiendo al pueblo, que está atendiendo a la comunidad, que está atendiendo a los más necesitados y que está dando lugar a un régimen político sui generis, a un régimen político social, cultural, se está replanteando, revalorizando nuestros antecedentes culturales, se está recuperando la dignidad al país. Hay una serie de situaciones que a nivel latinoamericano y a nivel nacional lo están viendo. Y por ejemplo, algo que yo anoté por ahí que es una realidad. México actualmente está en el top 10 de los países más felices. ¿Por qué este tipo de cosas? Aunque no deja de ser el término felicidad, pues una abstracción, una, un mero deseo, eh, dice el camino de la felicidad, pero de acuerdo a lo que hicieron eh, las personas que se dedican o organizaciones que hacen ranking, ubicaron en el marco de 190 países a México en el top 10. México está entre los 10 países más felices, pero por todo esto que se conjuga de política pública, de innovación, de atender realmente a los de abajo, sacar a muchos de la pobreza, subir el salario mínimo y toda una serie de situaciones que todos vivimos cotidianamente. Yo lo dejo aquí y nos vamos a la parte de la interlocución de preguntas y respuestas, Ernesto. Entonces, vámonos a ello. Voy a la orden y muchas gracias por la atención. Al contrario, doctor Roberto Moreno Espinosa, gracias a usted por su tiempo, su ilustración de las políticas públicas implementadas en el presente, bueno, desde el anterior sexenio y que dan continuidad. Me hizo remontarme a esas clases de administración pública de las políticas públicas, políticas de gobierno y políticas de Estado, ¿no? Siendo las políticas de Estado, creo yo que las que más repercusión tienen, ya que son las de plazos 25, 30, 40 años. Gracias, doctor Roberto Moreno Espinosa. Transitamos ahora el segmento de preguntas, respuestas, comentarios adicionales para nutrir, enriquecer, estimular el pensamiento crítico alternativo. Antes de brindar el uso de la voz para quienes lo manifiesten, por favor lo suplico con mano física o mano virtual y en consecuencia brindar el uso de la voz, otorgando las intervenciones correspondientes. Hablaba el doctor Roberto Moreno Espinosa al inicio de su intervención sobre la entrega progresiva, la privatización, eh, empresas paraestatales que fueron progresivamente entregándose. Y vino a mi mente, lo refirió muy bien el doctor Roberto Moreno Espinosa,
la privatización bancaria, y vino a mi mente esta obra que tengo en mis manos, es autoría se titula La privatización bancaria en México, y es autoría del abogado Francisco Ibarra Palafox, una obra del siglo XXI Editores que ya está agotada. Afortunadamente la pude conseguir, doctor Roberto Moreno, pero da cuenta esta obra Excelente. el proceso progresivo privatizador de nuestra banca, 18 bancos con los que contábamos hace más de 30 años y que fueron progresivamente entregándose, cómo se conformó el Comité de Desincorporación Bancaria, en fin. Y concluyo mi intervención. Tengo en mi mano el libro La sustentabilidad en el Estado de Puebla, una reflexión teórica práctica, autoría del doctor Pedro Celestino Ponce Javana, quien se encuentra con nosotros hoy. Le agradecemos a todos su amable asistencia. Y bueno, el doctor Pedro ha sido un impulsor precisamente de políticas públicas, como se titula esta conferencia, un impulsor, un promotor permanente de políticas públicas con ese enfoque de rescate de nuestro campo. Y lo refiero porque no lo digo yo, lo dice la propia Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Nuestro país ha profundizado, ha aumentado, así como hay eh, avances considerables. Lo dice la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, insisto, ha aumentado el grado de dependencia de importación de granos básicos, y da cuenta de ello el doctor Arturo Huerta González también. Y solo me permito compartir datos duros. En 2019 el frijol se importaba en 4% y en 2024 llega al 37%. La carne de cerdo pasó en el mismo periodo de 31 a 38%, el maíz del 32 al 49%, el trigo panificable del 76 al 82% y el arroz pulido del 70 al 84%. Son cifras insisto, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de septiembre de 2024. Y lo comento porque el doctor Pedro Ponce Javana, doctor Roberto Moreno Espinosa y a nuestros amigos que nos acompañan hoy, insisto, es un promotor, impulsor de políticas públicas para rescatar nuestro campo poblano y alcanzar la tan anhelada Autosuficiencia. soberanía alimentaria. Soberanía, exactamente. Y bueno, sabemos que en el sexenio pasado se creó Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana. Sabemos que hubo una serie de manejos irregulares, y el espíritu, consideramos nosotros, doctor Roberto Moreno, debe ser, sí, crítico, analítico, pero Pero también propositivo, y tratándose, insisto, y con esto ya concluyo, perdón que me extienda, políticas públicas. Bueno, hay presentes políticas públicas. eh, el doctor Arturo Huerta también ha referido a rescatar nuestro sistema de financiamiento, otorgarle al Banco de México una función social, hace una serie de propuestas claras, concretas, de reformar la ley orgánica del Banco de México. Insisto, estas propuestas son sujetas del escrutinio de la deliberación pública. Para ello se requieren espacios como el presente, de discusión virtual, presencial, foros, y donde lo refirió muy bien el doctor Roberto Moreno Espinosa. Debe participar el pueblo, siendo el pueblo el sujeto político fundamental para que haya Estado, y desarrollar lo que está plasmado, lo que contemple, lo que está previsto en nuestra Constitución, el Sistema Nacional de Planeación Democrática, integrar planes de desarrollo municipal, estatal y federal, lo sabemos, y que sea una realidad la conformación de programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales. Concluyo ya. Hablaba finalmente el doctor Roberto Moreno Espinosa de la participación ciudadana. En Puebla no tenemos ley de participación ciudadana. El próximo mes de junio se cumplen 5 años de omisión vergonzosa, diría yo, vergonzosa omisión legislativa, que por decreto presidencial
publicado en diciembre de 2019, se otorgó un plazo de 18 meses, un año y medio a las legislaturas de los estados para que hicieran lo propio en materia de revocación de mandato, porque el acto reclamado es la omisión legislativa absoluta de ejercicio obligatorio en materia de revocación de mandato, instrumento que a su vez contempla la ley de participación ciudadana. En Tabasco, como sabemos, cada estado es libre y soberano. Tabasco contempla la ley de revocación de mandato y aparte tienen previsto su ordenamiento jurídico estatal una ley de participación ciudadana, pero en Puebla no tenemos una ley de participación ciudadana y no podemos ejercer a plenitud, insisto, no podemos ejercer a plenitud diversos mecanismos de participación ciudadana, instrumentos como lo son revocación de mandato, plebiscito, referéndum, silla ciudadana, cabildo abierto, en fin, estos instrumentos que brindarían, son pilares, constituyen en sí mismo un pilar para una gobernabilidad democrática plena y que el pueblo sea el sujeto político efectivo, fundamental para que haya Estado. Gracias, doctor Roberto Moreno, nuevamente por su tiempo. ¿Existirá alguna pregunta, alguna intervención por parte de los asistentes? Perdón, doctor Pedro Ponce, que me haya referido a usted, pero al ser académico Pero está bien. de Chapingo y con efectivamente con una propuesta de política pública clara y concisa, era insoslayable. ¿Existirá Correcto, alguna correcto. pregunta? Me parece que el maestro Jesús Pacheco sí envió un comentario, excelente Adelante, exposición. adelante. Gracias, doctor Roberto. El maestro Jesús Pacheco, excelente exposición para ilustrar nuestras políticas sociales y económicas del país. Y la pregunta, este gobierno que tenemos, ¿cómo se puede liberar del modelo neoliberal? Pues, a mí me parece, Ernesto, que se está liberando ya de manera muy importante. Ya yo estoy con la certeza de que ya el conjunto de políticas sociales, políticas, ya no van directamente hacia los privilegiados, sino que ya impactan a la gran mayoría. Yo hacía referencia, por ejemplo, al salario mínimo. Cuando se inició el sexenio de López Obrador, el salario mínimo era de 3,000 y algo. Hoy ya va cerca de los 9,000. O sea, se ha incrementado el salario real. Ya se pueden adquirir más de dos canastas básicas con el salario, y esto es uno de los elementos que han venido teniendo un papel muy importante en que gran parte de la población vaya saliendo de los cinturones de la pobreza. Pero hay otra serie de políticas sociales, políticas, algo que yo creo que no hicimos mucho énfasis, por ejemplo, son en las políticas sociales en salud y educación. En educación se han generado ya más de 200 universidades, la, universidades que se han estado construyendo con un criterio de desconcentración, porque no quedan en las capitales, sino que van a las regiones, a las ciudades, a donde se requieren, y con la orientación que se precisa. Pero no solo eso, sino, por ejemplo, el que se esté apoyando con beca universal a todos los preparatorianos con una beca, o sea, a todos que están becados, todos los preparatorianos de prepas públicas, no solamente se está teniendo este nivel y modalidad educativa, sino que va a presionar hacia una demanda de mayor educación superior. Entonces hay que tener las suficientes universidades para ir absorbiendo a esta población joven en pleno desarrollo educativo, y que es digamos, la fuerza de trabajo calificada crítica. Tú mencionabas esta situación crítica porque, por ejemplo, no se trata de que en nuestras prepas, en nuestras universidades, entre nuestros tecnológicos, le estemos preparando la fuerza de trabajo a las empresas que lo demandan. Sí va por ahí, pero son gente pensante, gente crítica, gente que valora, que pondera, que analiza, que exige, que participa, y que sí está dispuesta a prestar sus servicios profesionales
a donde se le demande, pero con esa perspectiva, con esa visión de más avanzada. Y esto es necesario, Ernesto, porque el famoso nearshoring, la reubicación a nivel mundial que están llegando a México, que son muchas empresas las que están llegando a México, están y van a demandar de manera creciente eh, empleados, trabajadores de altamente calificados. Y México está en condiciones de prepararlos, los está preparando. Pero yo aprecio que se está preparando no de manera mecánica, sino de manera crítica. O sea, van a ser universitarios, van a ser técnicos, pero que sepan hacer y que además de ello exigir, plantear, criticar, cuestionar y reivindicar toda una serie de valores y aportar. Entonces, la política pública en materia educativa, que es genuinamente una política social, me parece que es algo que tenemos que subrayar. Y bueno, esto lo encontramos hasta en los objetivos de la Agenda 2030, en donde uno de los 17 objetivos es educación de calidad. Y creo yo que en México estamos tendiendo a ello, educación de calidad, eh, salud para todos, hambre cero y toda una serie de cuestiones que encontramos en esa agenda y que en México, a través de una serie de políticas públicas, lo estamos atendiendo. Y algo que también quiero destacar de manera fundamental, las entidades federativas están participando de manera cada vez más creciente en la formulación de política pública que beneficie a sus respectivos pueblos, comunidades, ciudades, etcétera, en una perspectiva de gobernanza participativa, de gobernanza multinivel, y sí demandando cada vez más la participación social y ciudadana para atender las prioridades y las nuevas exigencias que día a día vienen surgiendo. Entonces, yo creo que por ahí van varias cosas, Ernesto, que bueno, pues yo pongo aquí en la mesa de la discusión. Muy amable, doctor Roberto Moreno Espinosa. En segundo momento, el doctor Pedro Ponce Javana desea intervenir, quizás con una pregunta o para reforzar algún planteamiento expuesto. Doctor Pedro, adelante, Lógico. por favor. No, no le podemos Sí, visualizar. ¿Es posible visualizarle, doctor, con su cámara o...? no, estoy muy lejos, lejos, lejos No del se preocupe, país. no se preocupe. Le escuchamos. Sí, gracias, doctor Espinosa. No tengo el gusto, pero es muy importante desde varios eh, ámbitos, perfiles. Lo que usted nos explica es muy importante y ojalá, ojalá lo que usted nos está explicando fuera obligatorio para todas las universidades del país, pero sobre todo para aquellas universidades tecnológicas que antes criticamos, que fueron creadas por el neoliberalismo y que en este momento, con esta reflexión teórica que usted nos hace, se requiere, creo yo, incluir el concepto de la gobernanza. Nos falta mucha gobernanza. Eh, Se crearon muchas universidades tecnológicas, pero en este concepto de la gobernanza se requiere que le metamos mano a los planes de estudio. Efectivamente, hoy estamos bajo la teoría del estado del bienestar. Y hasta dónde el Estado puede hacerse responsable de la educación. Aquí yo me pregunto, ¿no sería mejor que en lugar de crear universidades nuevas, se ampliara la responsabilidad de las universidades públicas, más UNAM en todo el país, más politécnicos en el país, más chapingos en el país? AMLO lo gritó varias veces en Texcoco: voy a crear más chapingos, porque el modelo chapingo es único en el país. Es la única universidad que se les da becas a los estudiantes más pobres del país mediante un examen riguroso. Eh, Se les dan todos los servicios. ¿Por qué no hemos rescatado las normales rurales? No me voy a meter ahorita al problema que se tiene del Estado en cuanto al nombramiento, pero ¿por qué no se ha rescatado esa misión del general Lázaro Cárdenas, de las universidades con internados, de las normales con internados? Es más, yo vengo de internados desde la primaria. Si no fuera por eso,
pues yo no terminaría una carrera. Y estoy hablando nada más del aspecto que usted este, tocó. Yo creo que, y así podía seguir con ejemplos, aparte de la gobernanza, ejemplos concretos que se dan ahí en nuestro estado, por ejemplo, en términos del desarrollo agrícola. Antes, en los otros sexenios, había comités directivos de producción, dominaba una organización campesina que tomaba decisiones. Bueno, ahora los campesinos ahí en Puebla están planteando que se eche a andar el Consejo Estatal de Desarrollo Sustentable, incluyente. ¿Por qué no lo quieren echar a andar el gobierno del Estado? No ha habido desde que tomó posesión el pasado gobierno y en Puebla, ni un Consejo Estatal de Desarrollo Sustentable donde los campesinos opinen, participen. Hoy se requiere que los campesinos sean protagonistas de su propio desarrollo. Y ahí es donde yo creo que está muy bien el análisis, pero ahora nos falta, yo creo que medir el impacto, sembrando vida. Acabamos de dar un curso nosotros en Juchitán, Oaxaca. Bueno, yo di cursos en Puebla. Y la verdad es de que ha habido una evaluación desde el punto de vista administrativo de la normatividad, pero del impacto hasta dónde. O sea, ¿hasta dónde vamos a tener un programa cada vez más asistencialista? Lo digo con todo respeto y ahora con su intervención me dan ganas de escribir un documentito por ahí y ya estoy pensando en cómo llamarle, por ejemplo, lo que yo soñé para la cuarta transformación. Y así, con pelos y señales, la desprivatización del agua, ¿qué pasa? ¿Por qué no se hace nada? Los problemas ahorita del medio ambiente, con eso de que allá en Tula Hidalgo, mediante una votación democrática, dicen no a la empresa de la economía circular. Y nuestro gobernador con todo respeto dice, aquí cabe en San José, Chiapas. Tomó en cuenta a los productores, a los obreros de Audi, a la población, y ahora vienen los problemas de confrontación. Y estoy de acuerdo con los autores que usted nombró, por ejemplo, Hobsbawm, que de dónde provienen los movimientos políticos rurales. Hay en términos de modo de producción, hay una contradicción entre los medios de producción y las relaciones sociales de producción, ¿sí? Acaba de haber una reunión este fin de semana en Chile de las Flores, donde dicen, no más a la minería. AMLO dijo que el 70% del territorio nacional está concesionado a la minería y Puebla no se escapa. Vayan a la Mixteca, concretamente al municipio Jolalpan. 20 trailers diarios salen de minería y afectan al medio ambiente, la vegetación, la fauna, y ha habido muertitos y no pasa nada, no pasa nada. Bueno, disculpen que me meta así en términos más estrictos, pero yo le agradezco su reflexión en todo este proceso que estamos viendo y efectivamente tiene sus virtudes, tiene sus aciertos, pero como que los académicos debemos en este momento hacer un alto y ver en qué podemos mejorar. Y hablando de la academia, no nos toman en cuenta para los planes de desarrollo municipal. Ahorita está este famoso programa de participación, obra comunitaria. Híjole, son errores en la práctica, en los hechos. Yo estoy viendo los puentes que están haciendo, por ejemplo, allá en la Mixteca, que llega el delegado y habla con fines políticos, pero en términos técnicos, ojalá y este temporal que venga nos demuestre si efectivamente el puente fue hecho a partir de las necesidades y reconocer que estamos bajo una cuenca hidrológica. No, pues hay que hacer un puente, ¿no? Y le llaman vado puente. Estoy hablando de una obra concreta, que se hizo en Jolalpan, ¿sí? Ujú. Y bueno, opinamos y, es que tú estás en contra. Puta, pues entonces, ¿hacia dónde vamos, no? Entonces, vuelvo a repetir, le agradezco sus reflexiones, son muy importantes y como que ahora debemos de organizarnos un grupo de académicos y dar un salto cualitativo. Gracias, Ernesto, por darme esta oportunidad. Estoy muy lejos
me encuentro en Europa, pero felicidades, adelante con esto. Ujú. Muy bien. Pedro, excelentes, excelentes consideraciones, reflexiones, planteamientos, aportaciones, desde que te referías a las universidades técnicas, a los tecnológicos. Hoy tienen mucho que aportar, tienen que innovarse, tienen, como tú dices bien también, actualizar sus planes, sus programas, actualizar a su plata docente, continuar con formación crítica. Las universidades están ampliando sus matrículas y algunas otras, como por ejemplo la Rosario Castellanos, la Universidad Rosario Castellanos, que se creo que se generó hace un poquito más de una década, no tiene mucho, pero ya por el modelo educativo que tiene, ya se ha extendido en varias entidades federativas y tiene cosas verdaderamente relevantes e interesantes. Tiene ya varios estudiantes en el plan 323, que quiere decir aquello que planteaba Juan Ramón de la Fuente en la UNAM, a principios de siglo, cuando decía que había que impulsar el plan 323, 3 años de licenciatura, 2 de maestría y 3 de doctorado. Pues ahorita la Rosario Castellanos está tratando de promover este de alto nivel para aquellos estudiantes que se recuperan desde la preparatoria hasta terminar, formarlos a fondo, y dejarlos ya listos como doctores en sus respectivas áreas de especialidad. También da pie tu comentario a hacer alusión a la soberanía alimentaria que comentaba también Ernesto, a la autosuficiencia alimentaria, que si bien hay algunos datos, al parecer no muy alentadores, pero indudablemente yo sí aprecio que hay toda una serie de acciones de política, fertilizantes gratuitos, de sistemas de riego, etcétera, que necesariamente impactarán en que la soberanía alimentaria, que es fundamentalísima, se pueda ir logrando en el caso mexicano. El programa Sembrando Vidas, sin lugar a dudas, que aporta, sí aporta. Esto es algo que para lo que está ahí más o menos. Y en lo que decías de la gestión del agua, ya se recuperaron más de 1,100 concesiones que estaban privatizadas y que estaban ahí en la mera especulación, ya se recuperaron, y varios de la nueva ley hídrica seguramente deberá de tener resultados importantes. En fin, pero creo que todo esto que tú comentas, pues sí nos da pie a este debate, a este diálogo. Adelante, Ernesto. Gracias, doctor Roberto Moreno Espinosa, por su amable respuesta. Concluimos ya con una pregunta que nos envían vía Facebook, doctor Roberto. Es el doctor Alejandro Garrido. Él es buen amigo mío, lo conocí allá en México en el Instituto Nacional de Administración Pública. Y le envía saludos, doctor Roberto Moreno. Muchas Y gracias. pregunta, sí, gracias, doctor. Pregunta, ¿soporta el presupuesto tanto gasto en programas sociales? ¿Es cierto que lo estamos financiando con deuda pública? Es lo que pregunta el doctor Alejandro Garrido. Muy buena pregunta, Alejandro. Fíjate que esta es una preocupación, o es una interrogante, o es un cuestionamiento de un buen número de colegas, de que dicen, bueno, a lo mejor se puede atender lo de las pensiones, lo de las becas, etcétera, durante algunos tiempos, pero después va a reventar. No, 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 no va a suceder así. Ya está legislado, ya está en la Constitución, son derechos ya debidamente establecidos para el pueblo mexicano, para la sociedad mexicana, y presupuestariamente tienen prioridad. Y, por ejemplo, gran parte de lo que ahorita se está canalizando también para allá son los impuestos que tradicionalmente no se cobraban y que ahora sí se están cobrando a la banca, a Walmart, a Electra, toda esta serie de situaciones, y a otra serie a ver, ¿cómo se llaman? De los que aportan mayores, los contribuyentes mayores, en fin, también se están teniendo mayores ingresos en las aduanas que anteriormente eran focos de corrupción. Ahora se está atendiendo, nos dice la doctora Claudia Sheinbaum, que ella semana a semana se reúne con los
directivos de las aduanas para llevarlas en mejor manera, gestionarlas en mejor manera, y los ingresos impositivos fiscales se han incrementado. Entonces, la cuestión de poder sufragar, solventar todo este tipo de gasto social, yo aprecio que no es complicado para el Estado mexicano. Ahora, de que se financian con deuda, hay quien plantea que aparentemente se financian con deuda, pero realmente el que se financien con deuda sería mínimo y la deuda en México está debidamente controlada. En algún momento un colega me decía, es que la deuda en México se ha incrementado mucho. Le digo, veámosla. La vimos inmediatamente en datos del INEGI y todo lo demás, y la deuda no se ha incrementado como sí se incrementó en periodos anteriores. Entonces, yo estoy con la certeza de que se va a poder seguir atendiendo la inversión más que gasto que el Estado mexicano está haciendo hacia las becas Benito Juárez, hacia adultos mayores, porque es la manera, por ejemplo, a nivel del nivel bachillerato, para poner un ejemplo, para abatir la delincuencia, para abatir la deserción, para combatir las causas de toda una serie de cuestiones adicionales y para ir formando a a las nuevas generaciones que se van a incorporar a las instituciones de educación superior o a las escuelas técnicas, etcétera, y que serán quienes están alimentando los aparatos productivos desde una perspectiva, pues yo creo que más tecnologizada, más crítica y con una mayor visión. Es mi comentario, Ernesto. Gracias, doctor Roberto Moreno, muy amable. Es así como concluimos con este nutrido ejercicio, diálogo, para impulsar, apuntalar un ejercicio de educación permanente y ejercer espacios de deliberación pública permanente, estimulantes de la participación social y ciudadana que tanto hace falta. Doctor Roberto, recordar que nos volvimos a reencontrar el año pasado, en noviembre, en el Congreso, aquí tengo Octubre. mi agenda, en el 12º Congreso Internacional Gobierno, Gestión y Profesionalización en el ámbito local ante los grandes retos de nuestro tiempo, promoviendo un desarrollo integral y descentralizado desde lo local, y lleva seguramente no se alcanza a ver, pero lleva el logo del Instituto de Administración Pública aquí en Puebla y también del instituto que usted dirige, IAPAS, Gracias. la Academia Internacional Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro, siendo el futuro lo que nos reúne, lo que nos convoca y lo que nos exige el continuar participando activamente en el presente para incidir en la toma de decisiones públicas, en los asuntos públicos y procurar generar proyectos colectivos, comunes, que generen cohesión social, porque quien no tiene proyecto propio termina formando parte del proyecto de alguien más y quien no se adueña de su futuro deja que otro se lo imponga. Gracias, doctor Roberto Moreno Espinosa, por su tiempo, su amabilidad y su sensibilidad para compartir con nosotros estos datos. El tiempo es el recurso natural no renovable más valioso que tiene el ser humano y es lo que le agradecemos profundamente, doctor Roberto, su tiempo. Un Ernesto, saludo pues muchas hasta gracias. México y esperamos verle pronto, ya sea aquí en Puebla o allá en Ciudad de México en algún evento o Encantado, actividad. claro que sí. Le suplicamos que nos mantenga al tanto, por favor. Te agradezco la gentileza y hablando de futuro, yo veo el futuro con optimismo, pero con elementos para verlo así. No estoy hablando así como que pues, tiendo a ver el vaso medio lleno. No, veo el vaso medio lleno, pero con elementos, con fundamentos, con políticas, con programas, con acciones de los tres órdenes de gobierno de la sociedad, una sociedad cada vez más exigente, crítica, y creo que vamos por el camino y México tiene un régimen sui generis, muy mexicano y creo que muy envidiado por el extranjero. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a nuestros al contrario, doctor. escuchas. Muchas gracias, Dana Esmeralda, Diana Esmeralda Peña Mendoza
Pues gracias por escucharnos y a todos los del público que nos están escuchando. Muy amables. Un saludote. Gracias, le felicito también la doctora Lucía Bustos Muchas Aguilera, gracias, encantado. nos Ahí está el acompaña. José del Carmen. Gracias, gracias, doctor. Estamos en contacto permanente. Gracias por su tiempo a todos y a usted también. Gracias. Hasta la próxima, Ernesto. Buenas noches, gracias, gracias. Buenas noches.